Está bien. Quedó grabando, ¿no? Sí, porque a mí no sé por qué no me estaba permitiendo. Ahí quedó grabando, sí. Está. Bien, igual lo corto. Bueno, sé que hoy vamos a ser pocos en esta reunión. Como decía al principio, hoy estamos en un día de asueto universitario. En realidad hoy no íbamos a tener clase, pero bueno, a pedido de Nicolás, a través de la delegada y de ustedes, este, cambiamos las clases de pequeños, vamos a hacer una especie de módulo de pequeños en el día de hoy, centrándolo en estas cosas para poder dejar la semana que viene para el tema de dudas para el parcial. Este, de cualquier manera, hoy voy a tratar, digo, va a depender un poco de la dinámica, cómo se vaya dando. Voy a tratar de hacer un compilado más corto hoy, ajustado. También van a estar las clases anteriores, como siempre. Están las presentaciones, los PDF de las presentaciones también en el EVA. Y el 7 de octubre vamos a hacer por lo menos una primera hora de discusión de estos temas de pequeños para los que hayan leído las cosas, que les hayan quedado dudas, porque va a quedar una ventana de tiempo larga, y después de eso se dan las dos clases que quedaban, que es la parte de biotecnología general y lo de sardos. Eso va a ser el 7 de octubre. Vamos a hacer ese ajuste como para poder reintroducir este tema el 7 de octubre. Así que digo, bueno, eh, para poder entender un poco esta situación, lo que nosotros necesitamos es tener algunos breves comentarios en cuanto a lo que es la fisiología reproductiva de la perra. ¿tá? Estamos también en este momento en una situación conflictiva de la universidad, así que digo, bueno, van a ir pasando a lo largo del semestre situaciones como la de esta semana pasada, donde hubo paro y no tuvimos práctico. Trataremos de los chicos que quedaron en esa situación utilizar los viernes, que no estén ocupados para recuperar esos prácticos con los estudiantes, para aquellos que así lo deseen y quieran. Como saben, los prácticos son unas actividades que no son obligatorias. Así que digo, bueno, esperemos que esto no distorsione demasiado, pero tenemos que tener en cuenta que hasta que se termine todo este proceso del presupuesto en la universidad a nivel de lo que entregó el gobierno hacia el Parlamento y la discusión en el Parlamento, son momentos conflictivos y la universidad como institución está en conflicto en pro de mayor presupuesto para la educación pública en forma genérica. Así que tenemos que tener en cuenta estas situaciones y son los que nos podemos llegar a tener algún incidente a lo largo de todo este segundo semestre. Como les decía, para tratar de entender estas situaciones, tenemos que tratar de discriminar algunos puntos específicos en lo que es la fisiología reproductiva de la perra y en breve de la gata para poder entender cómo poder manejarla. En función de eso, nosotros en general siempre, si analizáramos a la perra como especie, la definimos como monoéstrica y van a encontrar descripciones que la describen como estacional o lo más específico y más ajustado a la situación de la perra es describirla como bianual. Esto no quiere decir que todos los individuos tengan el mismo comportamiento como especie, por lo tanto es muy difícil describirla como algo estacional cuando no tiene una estación reproductiva en el año clara la especie, como sí pasa en los ovinos y en los equinos. Cuando decimos bianuales, porque bueno, se manifiestan dos ciclos en el año en la mayoría de las perras. También tenemos perras que ciclan una vez sola en el año, y eso es normal,
y perras que nos ciclan 3 veces en el año y también es normal. ¿Tá? Eso no implica que sean problemas o dificultades a tener en cuenta, ni eso tiene por qué ser algo patológico, es algo a tener en cuenta. ¿Tá? Los datos que tenemos a nivel internacional y a nivel también de los datos que obtuvimos a nivel local, queda claro que hay una escasa evidencia de esta estacionalidad. Hemos hecho estudios a lo largo de 17 años de los registros del Kennel Club, en un trabajo que se publicó en el 2008, y en eso lo que nos marcaba era que básicamente teníamos a lo largo de los 17 años una igual frecuencia mensual en la aparición de los partos, en ese caso era la medida que tomábamos, de los partos registrados en esa situación. Por lo tanto, algún individuo podrá tener su estacionalidad, ser claramente manifiesto los celos en determinado momento del año, y esos datos uno que ha tenido o estado en contacto con alguna perra lo puede llegar a tener en cuenta, pero bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro que puede ser algo que pueda pasar, ¿no? Eso no implica que haya estacionalidad ni de especie, incluso a veces puede haber variaciones en los propios individuos. Sí podemos llegar a encontrar un aumento en la concentración de los celos en primavera y otoño, que es lo que uno tiende a ver, y es lo que a veces hace pensar en esa cierta estacionalidad. Hay algunas razas, como el Basenji, que es de origen africano, o el mastín tibetano, por ejemplo, algunas razas de origen nórdico, como el Denver, sueco, que presentan claramente una estacionalidad similar a lo que puede aparecer en algunos cánidos silvestres. ¿Tá? Normalmente son razas que manifiestan el celo en otoño, como pasa en algunos cánidos silvestres. No todos los cánidos silvestres tienen este mismo comportamiento, pero hay unos cuantos que sí. O sea que es algo que tenemos que tener en cuenta en cómo se expresa. Esta es una imagen de un Basenji, para aquellos que no lo conocen. Otra característica importante a tener en cuenta en el celo de las perras es la variabilidad que tienen las etapas. Normalmente uno se basa en los promedios y habla que, bueno, el promedio puede andar entre 7 a 9 días de proestro y 7 a 9 días de estro, pero tenemos que tener en cuenta que el proestro es relativamente variable, entre 3 a 27 días, y el estro también es variable y puede variar entre 3 a 21 días. O sea que nosotros podemos tener una perra que presenta un sangrado cero sanguinolento, que normalmente está limitado al proestro, casi 30 días, y eso no tiene por qué ser algo patológico. ¿Tá? Entonces, teniendo en cuenta estas variabilidades, es donde uno a veces pone los límites de cuánto es lo patológico a lo que uno se va a enfrentar. Pasa lo mismo con el diestro tiende a ser un poco más estable, pero como es tan largo también presenta variabilidad en los tiempos, puede llegar a tener una duración entre 2 meses y medio a 3 meses fácilmente de duración del diestro. El anestro también puede ser variable. Ustedes imagínense aquellas perras que ciclan una vez al año, pueden llegar a tener un anestro de casi 6 meses, 7 meses, sin ningún tipo de problema. Y hay otras perras que ciclan 3 veces en el año, y esas perras van a tener un anestro más cortito, de 1 mes y medio, 2 meses, no mucho más que eso, para poder extenderse en las características. Entonces, lo habitual es que uno diga que, bueno, cada 6 meses tenemos un celo en las perras, pero bueno, es aceptable entre 4 y 12 meses. Incluso, recién lo consideramos patológico cuando pasa más de un año de que no tuvo un celo. ¿Tá? O sea, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando consideramos estas situaciones patológicas o no. Hola, ¿qué tal? Una consulta. Sí, dale, Braulio.
Sí, quería saber, por ejemplo, ella empieza a traer perros macho, entonces ya del proestro, ¿no es? La perra Claro, cuando está entrando celo. O sea que en realidad si la querés tener apartada o no tener problemas, tendrías que tenerla, o sea, durante el proestro y el estro. Serían ya unos cuantos días encerrada o distanciada del perro, ¿no? sí, por eso a veces es muy difícil cuando los propietarios vienen y nos hacen esa pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que dejarla separada? Es muy variable, eso a veces depende de perra a perra. Ajá. Sin lugar a duda, lo que se maneja habitualmente, como nos manejamos con esos promedios, como yo les decía, 2/3 partes de las perras son promedio. Entonces, normalmente con unos 18, 20 días de separación podríamos tener cubierto el proestro y el estro seguramente. ¿Tá? Ahí va, sí, por Eso en eso el sí, la pregunta promedio de las porque es perras. muy común que pregunten, sí, por eso como estudiante Exactamente. te pregunto. Ajá. Exactamente. Lo que normalmente el otro criterio que nosotros tenemos en cuenta es que, bueno, muchas veces cuando la perra en esa situación tenemos ese corrimiento cero sanguinolento, una perra que es bastante regular, bueno, el periodo de aumento de esa fertilidad empieza después de que termina el proestro y es cuando corremos más riesgo de una preñez no deseada, es durante la ventana de estro. ¿Tá? Bien, Pero gracias. visiblemente a veces es difícil de determinar. Hoy vamos a ir o tratar de llevar en estos puntos a ver cuáles son los criterios por los que vamos a poder definir esas etapas con mayor precisión. Como hablábamos Profe, recién con Braulio, sí. y bueno, porque tú estabas diciendo que de repente se considera patológico si pasa, por ejemplo, un año y la perra no cicló. Uh-huh, En las sí. perras viejas, ¿no se les puede como estirar más el... Sí, pero no necesariamente más allá de un año. Puede Ah, llegar a pasar. La perra no tiene, como en el caso de la mujer, no hay una menopausia, no hay un freno. A veces que no veamos los síntomas clínicos del ciclo, no quiere decir que ella no esté ciclando. A veces lo que sucede en las perras veteranas es que no se ve ese corrimiento cero sanguinolento. Entonces, bueno, como que bueno, la expresión de los síntomas del ciclo astral son menores. ¿Tá? Pero eso no quiere decir que no estén presentes a veces. Nos ha pasado muchas veces que nos traen perras a la clínica y nos dicen, hace más de un año que no tiene celo. Le toco las mamas y está con desarrollo mamario. ¿Qué nos indica eso? Que estamos en un diestro si hay desarrollo mamario. Entonces eso quiere decir que hace 30, 40, 50, 60 días hubo un celo que no lo vieron los propietarios. Y no es nada extraño y no es nada descabellado que ocurra eso. Por eso es relativamente común que pueda pasar en las perras veteranas que las manifestaciones de los síntomas sean menos expresivos, pero no necesariamente que no estén. Bueno, como decíamos, vamos a hablar brevemente de las etapas. Ya Braulio hacía algún comentario. En el proestro es el momento de comienzo de atracción de las perras hacia los perros. Tenemos esa descarga vaginal, que es un corrimiento cero sanguinolento. Hay un aumento o edematización visible de la vulva. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en esa ventana porque son los primeros síntomas. Normalmente el síntoma del corrimiento cero sanguinolento es el que es más fácil de evidenciar. Como decíamos, no todas las perras lo manifiestan de la misma manera. El periodo del estro, básicamente, desaparece esa descarga vaginal en la mayoría de las perras. Hay una aceptación de la monta y tenemos que tener en cuenta que durante o el límite entre el proestro y estro es el pico LH, en este caso, y la ovulación se da entre 36 a 48 horas posterior a ese pico LH, o sea, una vez comenzado el estro. ¿Tá? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya vamos a ir haciendo hincapié en el tema hormonal también. O sea que cuando vemos las particularidades de la perra, algunas cosas que detallamos como importantes es,
Bueno, al inicio del estro, en esas 36 horas de comenzado el estro, tenemos la ovulación. La perra ovula óvulos inmaduros. Necesitan una ventana de tiempo de 24 o 36 horas mínimo más para madurar en el oviducto. Por lo tanto, sumado a eso y a que la viabilidad del semen en el tracto genital femenino de la hembra es relativamente mayor que en otras especies, podemos estar hablando de entre 5 a 7 días fácilmente que puede durar en el tracto genital, es que tenemos una ventana enorme donde las perras pueden llegar a quedar preñadas en forma no deseada. ¿tá? Otra característica importante que tenemos que tener en cuenta es, como hablábamos, tenemos un diestro prolongado, y al tener un diestro prolongado tenemos una larga dominancia de la progesterona. Durante el diestro tenemos progesterona elevada durante todo el diestro y parte del estro. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta como una característica propia de la perra. Lo otro es que desde el punto de vista endocrino es muy difícil diferenciar una perra que está preñada de una que no está preñada. ¿tá? Hay muy pocas cosas que la diferencian endocrinamente, y de las cosas prácticas que podemos utilizar hace que sean demasiado similares. Eso es otra de las dificultades que podemos tener cuando encaramos los diagnósticos, por ejemplo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros nos partimos que podemos de alguna manera, y vamos a ver después cómo, determinar el momento de ovulación, bueno, el periodo de mayor fertilidad de esa perra va a ser de 2 a 4 a 5 días posterior a la ovulación. Pero eso no quiere decir que si el perro la monta acá sobre la ovulación o un día previo a la ovulación, con la larga duración de la viabilidad del semen, puede llegar a quedar preñada igual. Si la perra es montada en este momento tardío, al día 6 o 7, teniendo en cuenta lo que demora la maduración y la longevidad de los óvulos, puede llegar a quedar preñada igual. O sea que la ventana de una preñez no deseada es relativamente mucho más grande a cuando se hace una actividad reproductiva más controlada. Esto es otra de las particularidades que tenemos que tener en cuenta. En la mayoría de las perras, los síntomas del estro, o sea, los síntomas de aceptación a la monta, están desencadenados por los estrógenos. ¿no? En el caso de la perra, los síntomas del estro están desencadenados por un descenso de los estrógenos y un aumento de la progesterona. La progesterona se eleva, como se ve en esta curva, en forma previa al pico LH y previa a la ovulación. ¿tá? Eso se da en base a luteinización de folículos. ¿tá? Hay folículos que siguen madurando para ovular y a su vez empiezan a producir progesterona. Eso lleva a que nosotros definamos el día de ovulación o el momento de ovulación con un nivel alto de progesterona. ¿tá? Cuando una vaca ovula, tiene valores basales de progesterona. Cuando una perra ovula, tiene valores que van entre 2 a 10 nanogramos por mililitro de progesterona. ¿tá? Es mucho en proporción a lo que sucede en otras especies. Entonces, eso es otra de las particularidades que tenemos que tener en cuenta durante el ciclo estral para todos los manejos que nosotros hagamos. Otra particularidad interesante que vamos a ver qué importancia tiene cuando hagamos un manejo farmacológico es la regulación del cuerpo lúteo. ¿Cómo sobrevive ese cuerpo lúteo? La hormona luteotrófica por excelencia es la LH. ¿tá? Es la hormona que mantiene, no solo hace ovular, sino que mantiene la vida del cuerpo lúteo. En el caso de la perra, esta hormona, la LH, es luteotrófica en una ventana más corta de tiempo. Lo es durante 20-25 días de la vida de ese cuerpo lúteo. Después de la mitad del cuerpo lúteo, la importancia pasa a ser la prolactina. La prolactina pasa a ser la hormona luteotrófica por excelencia. ¿no? Así que eso es otra de las particularidades que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, si podemos actuar sobre esa prolactina, vamos a indirectamente estar actuando sobre el cuerpo lúteo. ¿tá? Esa longevidad también que tiene
y esas dificultades que tiene la regulación del cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo tan prolongado en el tiempo, hace que sea difícil lograr una luteólisis rápida como sucede en la vaca. ¿Tá? Es impensable una luteólisis rápida. La luteólisis en la perra es una luteólisis inmediata a largo plazo. Estamos hablando que para que se dé ese proceso necesitamos 10, 15 días para que se dé. Nunca lo vamos a lograr rápido como sucede en otras especies, como en el tema de la vaca. Como vieron, hay un montón de cosas diferentes a lo que venimos manejando hasta ahora en el bovino. Sí, Otra quería hacer otra consulta, ¿puede ser? Sí. Quería saber el tema de las ondas foliculares. Acá tenemos tipo ondas foliculares, tipo la vaca en la perra. Si tuvieras, no tenés manera de verla, Braulio. Vos pensás que una perra ovula, al igual que en una cerda, te ovulan 25, 30 óvulos por vez. Si hubiera ondas foliculares, no hay manera de comprobarlo, porque cada onda folicular estaría seguida de un folículo que termina ovulando. O sea, no hay manera de identificar ondas foliculares en las especies que tienen camadas múltiples. Pasa lo mismo en la cerda, pasa en la gata, pasa en la perra. No hay manera de poder observar una onda folicular. Probablemente lo que todo el mundo piensa es que teniendo en cuenta el proceso que viven todas las otras especies, seguro que ese folículo que llega a ovular tiene su propio proceso de onda, de reclutamiento, de maduración, de crecimiento, hasta que termina la ovulación. Pero es improbable de medir, de evaluar por la cantidad que hay. Ahí va, sí, siempre tenía esa duda porque nunca encontraba datos. Sí, no hay manera de decir ni que hay ni que no hay. Yo no te puedo decir no hay. No hay manera de comprobarlo. Bien. Y la otra consulta, o sea, por eso mismo, como hay varias ovulación, puede suceder que la perra pueda agarrar cría de varios perros también, ¿no? Exactamente. No pueden montar varios perros y pueden salir también crías variadas, ¿no? En la longevidad. O sea, la ovulación en el caso de las otras especies, cuando se ovulan 1, 2 o 3 óvulos, en general es bastante sincrónica. ¿Tá? Los dos, 1, 2 o 3 óvulos ovulan en un mismo momento. En el caso de la perra, el proceso de ovulación se estima que dura entre 8 a 12 horas, igual que en la gata. ¿Tá? Entonces, vas a tener óvulos con diferentes grados de maduración durante una ventana de tiempo casi de 24 horas. Si a eso le sumás que el semen puede sobrevivir en el tracto genital femenino durante 5 días, y sí, perfectamente puede haber cachorros de 2 o 3 padres en una misma camada. Ahí está, bien, impecable, gracias. Por favor. Bueno, como decíamos, vimos una especie que es relativamente bien distinta, con un montón de particularidades en su ciclo reproductivo, en contraste con el bovino. Vamos a ver otra especie que también tiene sus particularidades. En el caso de los felinos, vamos a hablar de una especie que ha tomado una importancia enorme desde el punto de vista de la medicina veterinaria. Para que ustedes tengan idea, se estimaba hace unos 20 años atrás que, por ejemplo, en lugares donde hay encuestas más certeras en lo que se refiere a la cantidad de mascotas que hay intradomiciliarias, en Estados Unidos se estimaba que básicamente había el doble de mascotas, hace 20 años, estamos hablando en el 2001, fue ese estudio, se estimaba que la mitad de la cantidad de perros eran gatos, o sea, era el doble la población de caninos que de felinos. Hoy, hace 3 años atrás, en Estados Unidos se estima que la población de felinos es 3 veces mayor a la población de caninos. Este proceso de crecimiento y de explosión de los felinos como mascota es algo que se ha dado en todas partes del mundo, incluyendo en nuestro país. Y
por lo tanto ha crecido muchísimo. Hay mucha información y hay muchos estudios básicos, desde reproducción a muchas otras cosas, pero en reproducción específicamente los hay, porque se utiliza el felino doméstico como modelo para los felinos silvestres, cosa que, teniendo en cuenta las particularidades de estacionalidad que tienen los caninos silvestres, no sucede con los caninos domésticos en general, pero en los felinos sí. Otra de las cosas que durante mucho tiempo tuvimos una carencia importante en la formación profesional, y se llevó a que, bueno, la gata se consideraba como una perra chica y no con sus propias particularidades. Esto, gracias a Dios, en los últimos 10 a 15 años ha cambiado muchísimo, y hoy por hoy podemos decir que hay claramente una medicina felina activa a nivel mundial, incluso en nuestro país. Las gatas, ahora sí, como especie, la consideramos como poliéstrica estacional. Acá sí hablamos de estacionalidad. Hablamos de que están determinadas por un aumento de horas luz. Y eso lleva a que entren en celo. Las gatas de pelo corto tienden a entrar en celo mucho antes que las de pelo largo, por ejemplo. Pero esto se centra fundamentalmente, la estacionalidad en gatas se centra en lo que son las gatas, como se le conoce, callejeras o de outdoor, o que tienen una actividad importante en el exterior. ¿Por qué? Porque con el efecto que nosotros hacemos dentro del domicilio, con la luz que nos ilumina, logramos cumplir con la necesidad de horas luz, y hoy por hoy cada vez más sucede que las gatas pasan de ser una poliéstrica estacional a una poliéstrica continua durante todo el año. ¿Tá? Eso es una característica que tenemos que tener en cuenta, que va a ir pasando. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos una característica que es relativamente importante a tener en cuenta, que es la que determina todo el ciclo estral en la gata, que es una especie de ovulación inducida. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a tratar de describir las características del ciclo estral de la gata, teniendo en cuenta que partimos de esa especie que es de ovulación inducida. El proestro es un proestro corto, de 1 a 3 días son lo que se maneja como rangos, pero a veces es tan corto que casi que en 8 horas pasa de proestro a estro, o sea que es relativamente muy rápido a veces. Durante el proestro se da el crecimiento folicular, tenemos un comportamiento de las gatas donde atraen a los machos, pero no se dejan montar. Luego pasamos a un estro que es relativamente más prolongado en el tiempo. Es un estro que puede llegar a durar 7 días promedio. Podemos hablar de gatas que tienen un estro bien cortito, hasta un estro que puede llegar a durar 15, 20 días sin ningún tipo de problema. Esto muchas veces depende de características individuales y si se enfrentan o no a la presencia de un macho, como para determinar ese cambio. Es muy difícil comportamentalmente diferenciar el proestro del estro. Básicamente, la única diferencia que tenemos es la aceptación de la monta. En el estro hay aceptación de la monta, en el proestro no. El tema es que también la monta en los felinos tiene un prodromo muy particular y es muy cortita. Estamos hablando que son a veces llega a 2 o 3 segundos y se acabó la monta. Entonces a veces es difícil de ver. ¿Tá? Como decíamos, es una especie de ovulación inducida, depende de que haya una monta. Sí. No los ves, pero los escuchás, porque gritan cuando... Claro, pero no lo podés diferenciar entre un estro y un proestro. Ah, no, eso no. Claro. A veces la gata, por ejemplo, hace muchísimos ruidos también en el postcoito. ¿Por qué? Porque la gata en el postcoito enseguida se pone muy agresiva y rechaza rápidamente una nueva monta. Y tiene esa ventana refractaria de tiempo
que son de repente 2-3 minutos, donde está sumamente agresiva y que no se deja montar. Entonces, diferenciar esos segundos que fueron la monta, de todo el ruidaje que a veces hacen los gatos, a saber cuándo es ese prodromo previo, el posterior o el momento del coito, es muy difícil, solo, incluso con los síntomas, a veces hasta ver las montas en los criaderos se hace difícil. Estoy de acuerdo que son bastante manifiestos los sonidos que hacen y es bastante expresivo todo el prodromo, pero hace que sea difícil diferenciarlo proestro de esto, ¿no? Como decíamos, nos va a determinar fundamentalmente si se da o no el coito, la monta, una monta efectiva que desencadene el pico LH. Una monta sola puede desencadenar el pico LH. En general se requiere más de una monta para desencadenar el pico LH. Hay algunas curvas que pueden mostrarlo y lo que cambia, como se ve en esta curva, en esta imagen, es lo que puede variar el pico del LH dependiendo de la cantidad de estimulaciones o de coitos que tenga una gata. Acá hablábamos de unos 25-30 nanogramos por mililitro de pico LH, y cuando tienen 4 estimulaciones llegamos casi a 60. Casi que lo duplicamos o lo triplicamos ese valor. ¿Tá? Con más estimulaciones es un pico de mucho mayor. No se necesita mucho más que esto, por lo tanto una ovulación sola puede desencadenar el pico LH. Cuando uno tiene que hacer una recomendación, en general la recomendación es que hayan 3 a 4 montas efectivas para que se desencadene un buen pico LH y haya una ovulación completa. ¿Tá? Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué puede suceder? Podemos hablar de un interestro, que es una etapa de inactividad sexual, que puede variar también de 7 a 15 días. Ese interestro se da cuando no se produjo el coito y la monta. ¿No? Eso fácilmente es algo que se puede dar en esa ventana de tiempo. Y si se produjo ese coito con una ovulación y no hay una preñez, vamos a pasar a un diestro. ¿Ah? Entonces eso lo podemos resumir en este esquema. Podemos hablar de un proestro, de un estro. Si nosotros tenemos un coito que determina la ovulación, vamos a ir hacia una preñez o hacia un diestro. Si ese coito no desencadenó la ovulación, va a pasar a un interestro. Si no hubo coito, también va a pasar a un interestro. ¿Ah? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y muchas veces puede quedar en este circuito de estro, interestro, esto, interestro, esto, interestro, un tiempo prolongado, 4, 6, 5 meses, sin ningún tipo de problema. Entonces, hicimos estas salvedades del ciclo tanto de la perra como de la gata para poder entrar en esto, que es el control del ciclo estral y la finalización de una preñez no deseada. Ahí te iba a molestar haciendo otra pregunta. Dale. Sí, el tema de la gata, por ejemplo, si no hay coito, entonces quedaría en interestro y al poco tiempo vuelve a entrar en celo de vuelta, ¿no? Vuelve al estro de vuelta, exacto. Ajá. Y ahí más o menos cuántos días son. Vuelve a entrar en ese círculo, eso demora normalmente entre 7 a 10 días de interestro, y vuelve a un estro de otros 7 a 10 días, y después, si por ejemplo es la gata, como decimos, la gata que vive en el 10º piso, sin acceso a macho, y bueno, si no se hace nada, puede estar así todo el año, de interestro a estro, de interestro a estro, de interestro a estro. Ahí está, yo hacía la pregunta porque tengo 2 gatitas chicas, ponele de unos 6 meses, por ahí que están empezando a entrar en celo, pero las veo muy chicas para castrarlas todavía, y en este momento le estaba dando pastillas, pero tampoco es una opción a largo plazo por el tema de los tumores. Entonces, como que
quedas ahí medio, bueno, ¿qué hago? ¿La castro? ¿No la castro? ¿Le doy pastillas? O si no, la tenés que encerrar nomás para que no agarre cría. Exacto. Como Ahora un vamos a tema. entrar en eso, en el manejo. Ahí va, bien. ¿Cómo podemos regular de alguna manera el ciclo estral en la perra? Si no es una perra destinada a la reproducción, la opción es quirúrgica, ¿no? Podemos establecer una castración temprana en el entorno de los 6 meses. Podemos hacer una castración, hay cada vez más frecuente las castraciones hiperprecoces a los 2 a 3 meses de edad, para que eso no suceda. La ventaja que tiene hacer castraciones tempranas en el entorno de los 6 meses es que esa perra no ha tenido nunca contacto con su actividad reproductiva, nunca entró en celo y por lo tanto esas situaciones que uno va a ver hace que ese aparato genital de la perra nunca haya estado en contacto reproductivamente con las hormonas. Y eso hace que se reduzca a cero la aparición de tumores de mama con una castración previa. En general, en toda la experiencia de trabajar con castraciones tempranas en el entorno de los 6 meses, no hemos visto grandes problemas. Los grandes problemas se dan casi que en cualquier tipo de castración. Básicamente las contras de una castración, una ovariectomía solamente, es si uno no hace un manejo adecuado de la dieta, tienden a engordar porque el metabolismo cambia. ¿tá? No es lo mismo el metabolismo de una perra que está entera con las hormonas a de una perra que está castrada. Por lo tanto, tenemos que ajustar la dieta y ajustar las calorías que ingiere la perra para que no se produzca el proceso de engorde. Por otro lado, sí, a mediano y largo plazo, en algunos casos, en un 15-20% de las perras puede llegar a manifestar incontinencia urinaria como efecto colateral de las castraciones tempranas, pero esto no hace la diferencia en esa situación. En general, yo no estoy acostumbrado ni planteo demasiado las castraciones hiperprecoces. Me parece que en ese caso, más que porque no sea posible de hacer, porque muchas veces los criadores para dar un animal que no se vaya a reproducir hacen esas castraciones hiperprecoces, más que por un efecto colateral, sino porque en esa etapa yo priorizo el manejo sanitario antes que la castración. Es difícil hacer un manejo sanitario adecuado si voy a castrar una perra a los 2 o a 3 meses de edad. No voy a haber terminado el manejo sanitario de ese animal y para mí en ese caso es prioritario a la castración. ¿Ah? No tiene por qué eso tener ningún efecto complicado. Hay mucho tiempo y mucha experiencia de trabajo en castraciones precoces en el entorno de los 6 meses. Haciendo las cosas adecuadamente, eso no tiene por qué ser un problema. Si son perras que no están destinadas a que están destinadas a la reproducción, que uno no quiere hacer una ovariectomía, bueno, ahí tenemos, existen dos opciones, una que es un dispositivo intracervical, como similar a lo que fuera el dispositivo DIU en las mujeres, ha quedado a nivel experimental, no ha salido comercialmente, bueno, mejor dicho, salió comercialmente debido a las dificultades de colocación dentro del cervix de este dispositivo en el caso de la perra, hizo que no tuviera gran andamiento en el mercado, pero existe. No en nuestro país, pero existe, se utiliza muy poquito. Se estuvo trabajando durante mucho tiempo en una vacuna, una inmunización contra la proteína, con algunas proteínas de la zona pelúcida para tratar de dañar la zona pelúcida
y por lo tanto, por más que se produzca los óvulos que sean afectados al no tener una zona pelúcida adecuada y sean reabsorbidos esas estructuras. También quedó a nivel experimental y no se utiliza mayormente. O sea que básicamente las herramientas que tenemos como para regular artificialmente el ciclo son las hormonales. Durante mucho tiempo se intentó utilizar hormonas como la progesterona natural, no está en el mercado, tiene una vida media muy corta, por lo tanto se dejó de utilizar. Andrógenos como la migolerona o la propia testosterona se utilizó y tiene demasiados efectos secundarios. Por lo tanto, básicamente nos quedamos con solo dos opciones para regular el ciclo estral en la perra en hembras que están destinadas a la reproducción. Uno es el uso de los progestágenos, que tiene demasiadas contras. Vamos a hablar en eso en el día de hoy. Los progestágenos son un problema, se pueden utilizar dentro de las opciones que tenemos, vamos a ver cuáles son las mejores opciones para utilizarlos. Y lo otro son implantes de GnRH, son agonistas de GnRH, que es relativamente una opción, es una opción cara, pero es una opción posible de ser utilizadas en perras que están destinadas a la reproducción y no que son perras que no nos interesen desde el punto de vista reproductivo. ¿Cuál es el problema de los progestágenos? Bueno, el efecto que tienen es un efecto antigonadotrófico. Vamos a bloquear las gonadotrofinas, va a simular a la progesterona y va a tener un efecto progestacional, va a bloquear los estrógenos y va a tener un efecto androgénico. Con todas esas situaciones, hay varias progestágenos en el mercado. Los más utilizados por lejos de los que están en el mercado son el acetato de medroxiprogesterona o el acetato de megestrol. Todos los otros existieron y dejaron de existir comercialmente en el mercado, ¿ya? Pero los más utilizados por lejos son la medroxiprogesterona o el megestrol. ¿Qué es lo que busca hacer los progestágenos? Bueno, básicamente tenemos dos opciones para utilizarlos. Ahí hay tres, pero el retardo parcial prácticamente no se utiliza porque es muy inespecífico. Por lo tanto, básicamente se utilizan de dos maneras. Una de las maneras es la supresión del celo. Tenemos un celo iniciado en un proestro, yo no quiero que esa perra quede preñada y le administro un progestágeno. Tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esto, si utilizamos los progestágenos de depósito, es un problema porque no sabemos cuánto va a terminar el efecto. Si utilizamos los progestágenos de uso oral que tienen una vida media corta, tenemos que administrarlos durante 8 a 15 días, dependiendo de los progestágenos que sean. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y tiene sus efectos secundarios. Yo voy a estar generando un desorden hormonal en esa perra. Recuerden que en el inicio del proestro, si estamos en el proestro, vamos a tener un pico de estrógeno, y sobre ese pico de estrógeno yo le causo un pico de progesterona, porque es lo que voy a simular con el progestágeno. Por lo tanto, estoy generando un desorden hormonal. Dentro de todo, si yo tengo que utilizar un progestágeno, a veces es mejor opción usar el retardo permanente, el celo, donde el progestágeno se administra en anestro. Ese progestágeno administrado en anestro, 15 a 45 días previos de que comience el celo, hace que, bueno, por 4 a 6 meses esa perra no vuelva a entrar en celo. ¿Y por qué hablamos de rango acá también? Porque, bueno, en estos rangos que nosotros manejamos, nosotros no sabemos, salvo que sea una perra estrictamente muy regular, no sabemos cuándo va a entrar en celo esa perra. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta que puede llegar a ser un problema. Yo se lo doy pensando que está en anestro, y a los 2 o 3 días que le di el progestágeno, la perra entró en celo. Entonces le voy a generar el mismo desorden hormonal que genera la supresión del celo. Lo otro que nosotros podemos tener en cuenta es si nosotros estamos frente a
una situación que hace mucho tiempo y le erramos en las cuentas y se lo doy hoy el progestágeno y en 3, 4, 5 meses tenía que entrar en celo y bueno, me va a entrar en celo igual porque le erré en las fechas del progestágeno. Salvo que sea una perra muy regular, es difícil establecer ese criterio o ese estándar con los progestágenos. Tenemos que tener en cuenta que los progestágenos tienen efectos secundarios, como decíamos recién. Esos desórdenes hormonales que yo voy a estar causando pueden generarme efectos androgénicos, como hablábamos recién, aumentar el metabolismo, por lo tanto va a comer más y por lo tanto va a aumentar de peso. En realidad no es que aumenta de peso por el progestágeno, sino por lo que come, pero es porque le está haciendo un efecto androgénico el progestágeno. Es muy normal que pueda haber cambios de conducta con el uso de los progestágenos. Puede llegar a causar una supresión adrenal o una diabetes como efecto colateral los progestágenos. Puede llegar a, si es una perra que está destinada a la reproducción, me puede llegar a causar un anestro prolongado o permanente en esa perra, hacer un bloqueo permanente de esa perra y que yo pensaba utilizarla dentro de un año para reproducir y no la puedo reproducir nunca más. Si esa perra tiene neoplasias mamarias y yo le doy un progestágeno, voy a estar estimulando a esas neoplasias mamarias. La mayoría de las neoplasias mamarias tienen receptores para estrógeno y progesterona, por lo tanto en el celo hay un aumento o un crecimiento de esas neoplasias. Eso es algo que tengo que tener en cuenta. Y por otro lado, por un lado, descartar que no tiene ninguna interacción con la pseudopreñez. ¿Ah? Hay como un mito ahí que, bueno, si doy progestágeno tiene algo que ver con la pseudopreñez, no. Es indiferente. La pseudopreñez es un proceso que vamos a hablar hoy también, que es independiente de si estoy administrando o no progestágeno. La pseudopreñez depende de la presencia de la prolactina y no de la progesterona. ¿tá? O sea que vamos a tener que separar lo de la pseudopreñez. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hay una proporción importante de perras que se administraron progestágenos, generamos ese desorden que hablábamos hormonal, y terminan con una hiperplasia endometrial quística hasta un cuadro de quiebra. Es una predisposición importante el uso de progestágenos para esta enfermedad, que es sumamente común en la perra. Así que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, en general, yo no uso en la clínica progestágenos para caninos, no lo uso, lo desestimulo, trato de educar a los propietarios, a los tutores de las mascotas para que no lo utilicen, pero estoy seguro que se sigue utilizando, cada vez se utiliza menos, pero se sigue utilizando en el mercado los progestágenos en la perra. Si yo tengo que usar un progestágeno en una perra, como les decía hoy, y bueno, trato de no usaría nunca supresión de celo, haría retardo permanente y se lo administraría a una perra que está en anestro. Dentro de todo es más seguro para la perra que yo intente suprimir el celo. Dentro de las opciones que manejamos es el camino que vamos. Por otro lado, no hay mayor diferencia en cuanto a la eficacia de los progestágenos si es por vía oral o por vía inyectable de depósito. Si tengo que usar un progestágeno en una perra, trato también de usar la vía oral. No porque sea mejor, no porque sea más efectivo o menos dañino, sino porque tiene una vida media más corta y yo la puedo controlar mejor la vida media. La vida media de los progestágenos orales duran 12 a 16 horas dependiendo de los productos, o sea que es una vez por día y yo sé que a las 24 o 36 horas no queda rastro de progestágeno en ese animal. Si coloco un progestágeno de depósito, no sé cuándo va a terminar el efecto. Hay veces que demora a los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6. Si tengo que administrarla en anestro, y bueno, lo haría la primera vez a los 4, después tiraría a los 5 y después a los 6 para tratar de regular. Pero como les digo, no lo uso en la clínica,
trato de desestimular a los tutores y propietarios a utilizar progestágenos en la perra por todos los efectos secundarios que tenemos arriba de la mesa. Como decimos, hay agonistas de GnRH que podemos utilizar. Son productos que simulan la acción de la GnRH, ¿no? Como están ahí, la nafarelina, buserelina, leuprelide, deslorelina, cualquiera de ellos. Lo que vamos a hacer es, terminando suprimiendo el eje gonadal, el eje hipotálamo, hipófisis gónada. ¿Ya? ¿De qué manera? Y normalmente el que hay en el mercado es un implante de GnRH que dura unos 6 meses. Ese es el que está en el mercado. Tenemos que tener en cuenta que ese producto tiene un efecto que se llama flare-up en los primeros 7 a 10 días, que va liberando la GnRH, se produce un estímulo, o sea que puede llegar a aparecer un celo cuando lo administramos, como un efecto colateral del producto. Por eso este producto el laboratorio no lo recomienda para esta función. Lo utilizamos fuera de rótulo, extrarrótulo como se llama, pero teniendo en cuenta esos 7 a 10 días del efecto flare-up o efecto estímulo que genera, después produce un bloqueo por 6 meses, o sea que es algo que tenemos que tener en cuenta, que puede tener sus efectos positivos. Es un producto que a los 5 o 6 meses deja de liberar el producto, ya no tiene más producto, es reversible, no causa efectos secundarios más que tener en cuenta ese efecto flare-up que hablábamos recién, o efecto estímulo. O sea que es una opción a utilizar en hembras de interés reproductivo. No es un producto barato, es un producto caro, pero más allá de eso, es un producto que lo colocamos una vez y nos dura 6 meses, por lo tanto, nos da cierto margen de tranquilidad. ¿Cómo podemos limitar una preñez no deseada en una perra? Bueno, si no es una perra que está destinada a la reproducción, nosotros podemos llegar a, de alguna manera, limitarla desde el punto de vista quirúrgico. Cuando hablamos quirúrgico, acá va a depender de cuánto hace que fue la monta no deseada y cuán exacto es el dato que tengamos de la monta no deseada. Si la monta no deseada fue en un margen de tiempo no mayor a los 10, 12 días de que nos traen a la perra a la clínica, podemos hacer una variectomía solo, con eso es suficiente y se produce la reabsorción de esas estructuras embrionarias, sin ningún tipo de problema. El tema es que no siempre tenemos esa fecha exacta de los 10, 12 días que hablábamos recién. Por lo tanto, teniendo en cuenta esos 10 a 12 días, a veces si ya se nos pasa a los 15, a los 18 días, ya se produce el proceso de implantación en el útero, o comienza el proceso de implantación en el útero. Por lo tanto, en ese caso, la recomendación es hacer un ovario histerectomía, o sea, retirar los ovarios y el útero también. ¿Ah? Esa es la opción quirúrgica. La otra opción es la opción farmacológica. Acá vamos a hablar también, primero, en orden de uso de los fármacos, los más precoces a los más tardíos, y coincide, los más precoces son los no recomendados y los más tardíos son los recomendados. En este caso es fácil de tener en cuenta. Las diferentes variantes de estrógeno que podemos tener, que podemos llegar a utilizar dentro de las 48 horas de la monta no deseada. No es algo recomendable, pero se utiliza, se sigue utilizando hasta el día de hoy. Por suerte, los estrógenos han desaparecido para el uso de grandes animales y eso le va a dar un beneficio a los pequeños animales porque hasta que un laboratorio no empiece a traer productos específicos de uso en pequeños animales y con alguna regulación especial,
no vamos a tener estrógenos en el mercado disponible para uso en pequeños animales. ¿Tá? O sea que, por lo tanto, eso que era un problema durante mucho tiempo, ahora por una limitación comercial, está desapareciendo el uso de los estrógenos por esa limitación comercial. Para que ustedes entiendan de por qué uno dice que no es recomendable en ese momento, primero que nada, es que yo no tengo manera de saber si se lo estoy dando a una perra que está preñada o una perra que está vacía. Fueron 48 horas de una monta no deseada, no hay manera biológica de saber si está preñada o está vacía. Darle un estrógeno que tiene una potencialidad de efectos secundarios o efectos adversos importantes a un animal que no tengo manera de saber si están preñadas, si fue una monta robada, es mucho riesgo. Es demasiado riesgo para mi gusto, por lo tanto, no lo recomiendo y también lo desestimo. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que durante mucho tiempo fue la droga más utilizada como control de montas no deseadas. Muchos colegas me decían a mí cuando empecé a trabajar hace unos 20 años atrás en reproducción, que iba y les decía de que no usara estrógeno, me decían, ah, no, yo uso estrógeno y nunca me pasó nada. Lo que sucede es que el efecto adverso secundario más común de los estrógenos, hablando un 15, un 10, un 20, entre un 10 y un 20% de los casos que uno administra, se da una hiperplasia endometrial quística piómica. Esta enfermedad se manifiesta 45, 30, 45 días después de que administramos los estrógenos. Entonces, muchas veces el colega que administró los estrógenos no es el mismo colega que recibe a la perra y hace la hiperplasia endometrial quística piómica. Y esto me pasó en varias clínicas de amigos, de lugares donde yo trabajaba y que con el uso de la información que tenían en sus propias bases de datos, les logré demostrar que sí había un problema con el uso de los estrógenos y que no lo habían logrado poner en el lugar adecuado de qué era eso como problema. Y en aquellos momentos también no había mucha información y no había muchas opciones médicas para contraponer al uso de los estrógenos. También yo en mi experiencia he llegado a ver 5 casos de aplasia medular por los estrógenos. La aplasia medular en los 5 casos fue letal, no tuvo vuelta. En 3 de ellos falleció muy rápido, en 2 de ellos tuvo un tratamiento prolongado, pero terminaron falleciendo igual las perras. Producimos un bloqueo de la médula ósea y es muy difícil de revertir. Las dosis de estrógeno que se terminan usando tienden a ser altas, a veces difícil de medir, no pesamos adecuadamente a los pacientes y eso a veces es un problema en la administración de un hormonal y por lo tanto llevaba esos problemas. Como les digo, por suerte, el mercado que los colegas que hoy trabajan en sincronización de celo en bovinos se quieren romper la cabeza para ver cómo sustituyen el uso de los estrógenos que se utilizaba tanto por sus buenos resultados en el bovino, en la sincronización de celo. Esa limitación comercial que llevó a que no esté en el mercado, tuvo esta ventaja. ¿Tá? Lo que uno puede manejar como una desventaja, bueno, en otros casos puede llegar a ser una ventaja. El otro producto que también está en el mercado, que el principio activo es el Lotrifen, se da dentro del entorno de los 15 días de una monta no deseada. El mecanismo de acción de este producto es atacar las células de rápido crecimiento, y en ese caso la idea es que atacaba las blastómeras de los embriones y por lo tanto afectaba a los embriones. Cuando se trajo al mercado este producto se decía que tenía ventajas por no ser un hormonal, porque básicamente el Lotrifen no se lo considera dentro de los hormonales, pero
ese proceso de afectar las células de rápido crecimiento también afecta a las células del endometrio uterino. Y el efecto adverso secundario más importante también en la hiperplasia endometrial quística pilomental. Si se quiere, hasta en un porcentaje mayor que los estrógenos. ¿Ah? Lo otro, volvemos a lo mismo, le vamos a estar administrando un producto que tiene ciertos efectos adversos a un animal que no tenemos manera de medir si está preñada o no está preñada, y por lo tanto es demasiado riesgo cuando hay otros fármacos más seguros en el mercado. Durante mucho tiempo, las únicas dos opciones que se contrastaban con los estrógenos eran la prostaglandina y la cabergolina. Las prostaglandinas se daban por 5 días o por 7 días. Inicialmente se empezaron a utilizar con la misma finalidad que se utilizan en otras especies, por el efecto luteolítico. Como les decía hoy, la vida media del cuerpo lúteo es tan larga que es muy difícil lograr una dosis de prostaglandina que tenga un buen efecto luteolítico. Tendría que ser una dosis muy alta y termina siendo una dosis tóxica para la perra. ¿tá? Así que eso es algo a tener en cuenta. Damos dosis bajas durante 5 a 10 días y en realidad hacemos más hincapié como mecanismo de acción en las contracciones miometriales que se generan y no en el efecto luteolítico. En este caso el efecto luteolítico me importa muy poco de la prostaglandina alfa, y hago más hincapié en las contracciones miometriales. Cuando uno administra prostaglandina alfa tiene que esperar que por lo pronto la primera dosis genere efectos en la perra. Normalmente genera tianismo, hipersalivación, sudoración, malestar digestivo, puede haber diarrea, puede haber vómitos, como efectos colaterales en ese cuadro. Si damos una dosis muy alta, incluso puede afectar la funcionalidad del miometrio y puede llegar hasta generar la muerte, pero en las dosis que lo utilizamos en general son desórdenes menores, ¿tá? Que es mucho mayor en la primera dosis y va desapareciendo a medida que vamos dando más dosis. El animal se va acostumbrando al efecto de la prostaglandina, a las contracciones miometriales y a lo que afecta el músculo liso, pero no son síntomas lindos de ver de los propietarios. Entonces muchas veces lo utilizamos y quizás esto tiene el coletazo de que a los 10 minutos nos está llamando el propietario y nos llama por 4 o 5 días porque la perra está así, así, que le vino vómito, que le vino diarrea, que son efectos adversos o colaterales menores, pero generan mucho desorden en la perra, y habiendo otras opciones, tendemos a no usarlo o lo utilizamos como tratamiento médico de la piómetra, por ejemplo, pero no para bloquear una preñez no deseada. Acá sí se ha medido el porcentaje de eficacia de la prostaglandina alfa, se habla entre un 85 y 90% de eficacia, se administra, en vez de administrarlo en forma precoz, como hacíamos con los estrógenos o el lotrifen, en este caso lo hacemos entre los 25 y 30 días de la gestación. A esos 25 o 30 días uno parece, wow, tengo una gestación de 63 a 65 días y se la voy a dar en la mitad, es mucho. En la mayoría de los casos que utilizamos prostaglandina, a los 25 o 30 días se produce la reabsorción de las estructuras fetales. No es visible la expulsión de los fetos. En general, en estas etapas tan precoces no hay nada visible, más allá que a veces algún corrimiento amarronado o cero sanguinolento por la vulva, es lo máximo que se ve. ¿tá? O sea, no estamos generando un aborto de un feto que está pronto, sino que estamos generando esa situación de más de bloqueo. La otra opción que podemos utilizar son los antiprolactínicos. Hoy hablábamos que la prolactina era la hormona luteotrófica por excelencia, como decíamos recién. Esa hormona luteotrófica por excelencia, si yo la bloqueo, voy a hacer que en forma inmediata genere una luteólisis. No es una luteólisis rápida tampoco, es una luteólisis indirecta. ¿tá? Ese es el efecto
que buscamos o el mecanismo de acción que tienen los antiprolactínicos. En particular tenemos en el mercado veterinario está la cabergolina, está la metargolina también, son las dos que están en el mercado veterinario nuestro. Existe otro antiprolactínico más, que es la bromocriptina, que es de uso humano, pero en el mercado veterinario tenemos dos de las tres opciones que hay. Los efectos adversos o colaterales son bastante pocos en la prolactina. Yo lo he usado bastante, la cabergolina, y en general genera desórdenes digestivos, más que nada irritación gástrica, algunos vómitos, pero son muy menores los efectos adversos. También está medida la eficacia de este producto, se habla de 85-95% de eficacia para bloquear una preñez no deseada. Por lo tanto, son opciones válidas dentro de las que están en el mercado. Como decíamos, la prostaglandina tiene un montón de efectos adversos que a veces son complicados para llevarlas por parte de los propietarios o tenedores, no tanto para el animal no es tan grave el efecto, pero si tenemos otras opciones que hagan que el animal pase mejor y que no se genere tanto desorden, bueno, el antiprolactínico también lo vamos a administrar a los 25-30 días, se da durante 10 días, se da por vía oral, no hay que estarlo pinchando, es una buena opción para salir. Si asociamos prostaglandina con cabergolina, la eficacia va al 100%. ¿tá? Está medido en un 98-99% la eficacia cuando se asocian los dos productos, que lo hicimos en algún momento. Pero bueno, más allá de eso, la cabergolina sola ya es una buena opción para este caso. Vamos a hablar de otro producto que es relativamente muy conocido para todos nosotros, que durante mucho tiempo no se utilizó con esta finalidad, que es la dexametasona, un glucocorticoide que lo utilizamos en forma abundante en la clínica. Es un corticoide que tiene una vida media de acción relativamente corta, por lo tanto lo administramos durante 10 días la dexametasona, 2 veces por día. Los primeros 5 días a 0,2 miligramos kilo, después bajamos a 0,1 miligramos kilo. En cuanto a este protocolo de 10 días, lo podemos hacer por vía oral o por vía inyectable. Lo he probado tanto vía subcutánea, intramuscular o vía oral. La vía oral, la ventaja que tiene es justamente que no tenemos que estar dependiendo de llevarlo a la clínica que lo pinchen. Por lo tanto, es una opción válida. La contra que tenemos es que las dexametasonas orales de uso veterinario en general son en dosis chicas, y por lo tanto de repente a la dosis de 0,2 miligramos kilo, para una perra de 30-40 kilos tenemos que dar 8 o 10 miligramos. Es una dosis alta. En general los comprimidos de uso veterinario vienen de 1 miligramo, los de uso humano sí vienen de 8 o de 20 miligramos, por lo tanto podemos llegar a tener la opción de derivarlo a que compren en farmacia, la dexametasona, es otra opción. O sea que es una opción viable, es efectiva, está medida en un 97%. La dexametasona como protocolo para finalizar una preñez no deseada, básicamente, que no se utiliza mucho a nivel mundial. Los datos que hay publicados son, la que planteó este protocolo fue la doctora Wang, que es la UBA. A partir de ahí nosotros con el doctor Antelo empezamos a trabajar en este tema, y básicamente la mayoría de los datos que hay publicados son de aquí de Sudamérica, no se utiliza mucho en otros lados. El mecanismo de acción, lo que hemos visto es, se produce una situación similar a lo que sería el parto, hay un desprendimiento de la placenta, hay una reabsorción de las estructuras fetales entre los 25 y 30 días de gestación, que es cuando lo utilizamos. Todos los protocolos que utilizamos de alguna manera hicimos
seguimiento por ecografía y la mayoría de las estructuras fetales al día 5 se mueren, y a partir de ahí comienza el proceso de reabsorción de esas estructuras fetales. En general no hay salida de estructuras hacia el exterior, lo máximo que se ve, no hay efectos adversos. Lo que podemos relatar como efectos adversos es, obviamente, que durante los 10 días de administración de la dexametasona, 2 veces por día, esa dosis vamos a tener poliuria y polidipsia y polifagia en los perros, como efecto a cualquier tratamiento prolongado de corticoides. En algunos casos, en un bajo porcentaje, hemos visto algún corrimiento amorronado por la vulva, pero nada más. Por lo tanto, es una opción viable de utilizar y lo utilizamos durante mucho tiempo, y era la más segura dentro de la que teníamos en el mercado. Hasta que entró en el mercado el agripistone. El agripistone es una droga que vamos a ver que tiene múltiples usos también. Es una droga que es muy específico su mecanismo de acción. Bloquea los receptores de progesterona. O sea, esta droga, el agripistone, tiene más afinidad que la propia progesterona por sus propios receptores. Entonces, estando en la cantidad adecuada, el agripistone bloquea todos los receptores de la progesterona. La progesterona sigue circulando por el organismo, pero para el útero como que no hubiera progesterona. Por lo tanto, se produce la muerte y la reabsorción de las estructuras fetales. Normalmente la utilizamos entre los 25 y 30 días. En estos 4 protocolos que hablamos recién, la prostaglandina, los antiprolactínicos, la dexametasona o el agripistone, lo hacemos a los 25 o 30 días porque es un momento donde yo puedo, antes de usar estos protocolos, confirmar si está preñada o no y no dársela al barrer a una hembra que no está preñada. ¿Tá? Así que eso es una de las opciones que tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista de la luteólisis, puede haber una luteólisis leve, indirecta, pero no es lo más importante porque yo voy a dar 2 dosis de agripistone y con esas 2 dosis de agripistone alcanza, con diferencia de 24 horas de una de otra. Es una droga que se da subcutáneo, es inyectable, es oleosa. La recomendación es darlo con una aguja gruesa, con una aguja rosada de 19G, porque tiene dificultad, al pasar cuando uno la administra. El laboratorio propone darla en la cara interna del muslo, en el subcutáneo en la cara interna del muslo. Esto básicamente es para prevenir la posibilidad de que se dé una mancha de color en el punto de aplicación. Yo lo he usado muchas veces en el flanco, como usamos habitualmente el subcutáneo, y nunca he visto ese problema, pero bueno, como es un producto caro, el laboratorio es muy consciente y bueno, el laboratorio propone utilizar el subcutáneo en la cara interna del muslo, básicamente porque es un subcutáneo que tiene mucha capacidad y por otro lado, si se llega a producir una mancha de color, imagínense un ovejero alemán, manto negro, con una mancha marrón en el manto negro. O sea, estéticamente es un problema y para evitarse un problema el laboratorio hace ese planteo. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Es una droga que en realidad no tiene efectos adversos. Es una droga que, como es cara, la recomendación es pesar bien al paciente. ¿Por qué? Porque las veces que la hemos visto fallar es porque el colega que la utilizó pesó mal al animal, no lo hizo adecuadamente. La mayoría de las veces nosotros, si estimamos el peso de una mascota, le damos más cantidad de fármaco. Siempre damos un plus del fármaco que vamos a utilizar por si estamos ajustando el peso al ojo. Acá, como es una droga cara, muchas veces no damos de más, y si estimamos para 30 kilos de peso y la perra pesa 32, no va a funcionar el producto. Como les decía, es un mecanismo de acción muy específico y necesita tener la suficiente cantidad de producto necesario
para poder bloquear todos los receptores de progesterona. Si no bloquea todos los receptores de progesterona, no funciona. Así que digo, bueno, el efecto adverso es la no acción del producto si uno no lo administra de la forma adecuada. Fuera de eso, no hemos visto mayor problema con el uso de esta droga. De hecho, la recomendación nuestra es utilizarlo entre el día 25 a 30, con una gestación comprobada, pero bueno, el laboratorio en el prospecto habla entre el día 0 al día 45. Obviamente que si la damos a los 10 días, perfectamente va a tener efecto, pero no vamos a saber si se la estamos dando a una perra, vamos a estar gastando en un producto que no sabemos si se lo estamos dando a una perra que está vacía o que está preñada, ¿no? Pero bueno, como no tiene efectos secundarios, a veces por ese lado se va. Y el límite del día 45, como plantea el laboratorio, es porque después del día 45, seguro que es un parto anticipado. Esta droga sirve para inducir el parto en forma eficaz. La administro y en las 24 o 48 horas se desencadena el parto. O sea que en más de 45 días voy a tener un parto con un aborto visible, que no es lo recomendable. La recomendación al usar la lagriptón es no pasarse el día 35, porque si nos pasamos el día 35 vamos a ver la expulsión de fetos no viables, pero vamos a ver eso y no es agradable de mandar un animal a la casa con esa situación, ¿no? Acá hay los datos publicados por un trabajo en el 2008, donde lo que hicimos fue, eran todos pacientes de diferentes clínicas que eran derivados a la atención reproductiva. Son en el entorno de unos 40 casos cada uno de los protocolos. La decisión del protocolo que íbamos a utilizar era según los costos por parte de los propietarios. No lo digitábamos nosotros, en todos los casos se hacían chequeos previos para que estuvieran en forma saludable todas las perras desde el punto de vista ecográfico y desde el punto de vista de hemograma y funcionalidad renal en forma previa a esas perras. Y ahí, bueno, en los 39 casos que manejamos con el Lotrifen administrados al día 5, en ese caso fue al día 5 de una monta no deseada, el 46% de los casos terminaron en muerte. En el caso de los estrógenos, el 26% tuvo efectos adversos, un 20% fueron piómetros, los otros fueron corrimientos cero sanguinolentos. En el caso de la dexametasona, casi un 16%, todos los casos no hubo piómetro en ninguno de los casos, tuvimos corrimiento amarronado a nivel de vulva, que tampoco es deseable cuando uno instala este protocolo. Y en los 38 casos que utilizamos el agripistón, en ninguno tuvimos ningún tipo de problemas con los monitoreos. En todos los casos se monitoreaban cada 10 días con ecografía y visita a los pacientes. Eso nos llevó a confirmar con datos bien precisos, de una forma controlada, lo que veníamos hablando de los estrógenos y el Lotrifen, por lo tanto no lo recomendamos el uso de ninguna de estas drogas como protocolos precoces. Y utilizamos la agripistona y la dexametasona como opciones. Y bueno, en la opción de elegir, la dificultad que tenemos con el agripistone es que es una droga cara también, es mucho más costoso que la dexametasona. Para que ustedes tengan idea, estamos hablando de unos, en este momento está cerca de unos 3.000 pesos el frasco de 10 mililitros de agripistone, que nos da para una perra de 30 kilos una inyección sola. O sea que es una droga cara de costo solo para el veterinario, más lo que se le ponga de plus por el tratamiento. O sea que no es una droga barata, pero digo, bueno, es una droga segura y tiene esas ventajas que estábamos hablando recién. ¿Qué podemos hacer en la gata?
En la gata, el mismo criterio, si son gatas que no están destinadas a la reproducción, y tengo una monta, y tengo un ciclo que no es deseado, puedo finalizar desde el punto de vista quirúrgico, podemos hacer cirugías precoces a los 6 meses, como, bueno, Braulio recién planteaba, que es la veía chica. Yo, Braulio, te puedo decir que la mayoría de las gatas que se castran en mi clínica tienen entre 6 y 8 meses de edad, no tienen más. Y eso no tiene ningún coletazo para las gatas. Si se vienen estando bien de salud en esos primeros 5 o 6 meses de vida, no tiene por qué ser un problema. Ya te digo, puedes hacerlo más tarde, no es urgente, pero sin lugar a duda es una situación que se puede abarcar fácilmente. También se utilizaron las inyecciones de anti-zona pelúcida para bloquear proteínas de la zona pelúcida. En realidad tampoco funcionó en el mercado, por lo tanto quedó las opciones hormonales. Y acá las opciones hormonales incluimos una variación distinta a la que estábamos usando en la perra. En la perra ya hemos quedado en los progestágenos y en los agonistas NRH, que son las mismas opciones que tenemos acá. Pero acá tenemos la HCG. ¿Por qué usamos la HCG? ¿A alguno se le ocurre, para ver si me están siguiendo, para qué usarían la HCG y en qué momento la usarían? La HCG básicamente tiene un efecto LH. Si yo la utilizo en una perra que está en una gata que está en estro, y le administro HCG, lo que voy a hacer es hacerlo ovular. Como no va a ser una ovulación inducida por el coito, no va a quedar preñada, va a ser una ovulación inducida farmacológicamente, al pasar al diestro, esa gata, lo que nos va a dar es 35 a 45 días sin entrar en celo por estar en el diestro. ¿Tá? Es una opción que es relativamente saludable para la gata, no tiene efectos colaterales, inducimos un diestro que es totalmente normal, fisiológico, por lo tanto, eso no tiene por qué ser un problema. En las gatas de criadero, muchas veces lo utilizamos con la finalidad de no utilizar drogas para evitarnos problemas. Los progestágenos, vamos a ver cómo los utilizamos, los agonistas de GnRH con el mismo criterio que utilizábamos en la perra. En el caso de los progestágenos, tenemos básicamente una opción sola. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de supresión de celo o de retardo permanente? Lo ideal también acá sería hacer un retardo permanente, ¿tá? Como única opción, hacer un retardo permanente. Pero teniendo en cuenta ese ciclo que tiene la gata de estro, interestro, a veces es muy difícil poder determinar cuándo está en anestro, cuándo está en interestro en forma precisa para hacer el protocolo. Entonces muchas veces lo que utilizamos es usarla en supresión de celo. La gata entra en celo, usamos la vía oral, básicamente en gatos, la vía inyectable es muy poco común utilizada en gatos, damos comprimidos durante 4 días seguidos, logramos un bloqueo de ese celo que comenzó, y luego sí pasamos a una administración semanal de progestágenos orales para mantener en forma permanente bloqueado el celo hasta la decisión de la castración, como planteaba Braulio. Muchas veces esto es lo que se le indica a la mayoría de los tenedores cuando son chicos y entran en celo y todavía no la quieren castrar. Bueno, entran en celo a veces para evitarnos problemas de que se escapen, de que se pierdan, de que tengan algún tipo de inconveniente o de que tengan una preñez no deseada, y bueno, bloqueamos el celo con un progestágeno durante 4 días, después del último día pasamos a una vez por semana
administración de progestágenos hasta que hagamos la castración. De esa manera muchas veces estamos administrando progestágenos por una ventana corta de tiempo, 3, 4, 5, 6 meses, no mucho más que eso. Los progestágenos en general tienen menos efectos secundarios en la gata. Por ahí Braulio hablaba de los tumores, y es un poco un mito urbano, ¿no? El uso de progestágenos no induce la formación de tumores, sino que estimula los tumores que ya están formados. ¿Tá? Les da nutrición, los estimula hormonalmente a los tumores que están formados. Pero porque yo use progestágenos, no se tienen por qué formar tumores. ¿Tá? Eso es medio un mito urbano y no hay nada que coincida científicamente con esa descripción. O sea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces esto nos lo vienen a plantear los propios propietarios. Y es indirecto el tema, ¿no? Sin lugar a dudas, si había un tumorcito pequeño en una gata que se estaba empezando a desarrollar, donde la mayoría de los tumores en felinos son malignos, y yo le doy un progestágeno, sí, es un problema terrible. Pero no es que el progestágeno esté generando el tumor, sino que está estimulando un tumor que ya estaba previo y lo hace crecer. Por otro lado, los agonistas de GnRH, como decíamos, de la misma manera que lo vamos a utilizar en la perra, tenemos que tener en cuenta el efecto flare-up, o sea, si yo lo administro y lo coloco en esos primeros 7 a 10 días, puede llegar a haber un efecto estimulante, así que es algo que tengamos en cuenta para continuar con esa situación. Y acá, Danilo, discúlpame, sí. una pregunta, porque vos es que me quedé pensando, ¿es la HGC, es la humana? Sí, la gonotrofina coriónica humana. Ahí va, está, Sí. por eso, porque me entré como a hacer un matete, está, Y perfecto. no, perfecto. Y por eso Está, vos sabés que bárbaro. muchas veces no se utiliza en gatos, y muchas veces cuando doy charla a colegas y lo planteo, las primeras veces, muchas veces recién ahí los colegas caen en esa situación y la empiezan a utilizar. Cuando vos tenés gatos de criadero es una muy buena opción, porque vos estás induciendo un diestro fisiológico. Más allá de que bloqueás la ovulación farmacológicamente, lo que se desencadena es fisiológico. Entonces no tiene efectos Claro, porque colaterales. ahí vos sabés que dije, ay no, pero yo estaré mal. Me quedé No, lo que pasa es que pensando y entre la... recién reacciono, ¿viste? No, está bien. Entre la SG y la HSG no hay mucha variante a veces, ¿no? Antes cuando a la SG le decíamos PMSG era más diferente, ¿no? Pero bueno, entre gonotrofina coriónica equina tiene un efecto más FSH. La gonotrofina coriónica humana, que es esta que utilizamos, tiene un efecto más LH. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, y con respecto, como decía, al control de una gestación no deseada en gatos, en general no es tan habitual que nos vengan a pedir a la clínica finalizar una preñez no deseada en una gata porque es una gata de criadero. Es más escaso que en la perra. En la perra a veces, a pesar de que no sea una perra de raza, no la quieren castrar o no la quieren hacer todavía, quieren en algún momento tener cría de esa mascota y por lo tanto es más común que incluso siendo cruza nos pidan finalizar una preñez no deseada. En el caso de los gatos, de las gatas, como les decía, es más difícil. Pero bueno, puede pasar. Si no está destinada a la reproducción, el mismo criterio de lo que hablábamos hoy. O sea, si la monta no deseada fue hace 10 a 12 días y en la gata sí es más precisa la fecha, podemos hacer una ovariectomía solamente. Si es más de 15 días, la recomendación es hacer un ovario histerectomía. Si son gatas que están destinadas a la reproducción, se han probado todas las mismas cosas que en la perra. Estrógeno, prostaglandina, dexametasona, cabergolina. Ninguna funciona bien. La única que funciona es el agripistón. La única recomendación con respecto al agripistón en la gata
que la dosis es distinta. En la perra del agripistone, la dosis es a 10 miligramos kilo, ¿tá? En la gata la vamos a utilizar a 15 miligramos kilo. ¿Tá? Es un poco una dosis más alta en la gata que en la perra, pero muy eficaz de la misma manera y segura que en la perra. Otra consulta. Sí. Supongo que en la gata pasaría lo mismo que con la perra. Si la castras en edades tempranas, reducís bastante la posibilidad de los tumores. Sí, Entonces, sí. también. Igual los datos son más empíricos en la gata. Los datos, los artículos que están publicados son todos en perra. ¿Tá? En los que nos basamos para decir eso están publicados, incluso el primero fue publicado en el 91, o sea, estamos hablando de algo nada novedoso como información y después se han mantenido. En felinos no hay tanta información de castración temprana, porque en general nadie se lo cuestiona, era lo que decía recién, o sea, vos mandás castrar a una gata y nadie se lo cuestiona en general. A veces mandás castrar a una perra y aunque sea cruza, es un problema. Y ni hablemos de los machos, que ya lo vamos a hablar después, ¿tá? Pero cuando lo mandás a hacer en gatas o en gatos machos, nadie se lo cuestiona tanto. Porque hay más costumbre de esas castraciones tempranas, porque como los gatos andaban sueltos a campo, por las azoteas, por los fondos, entonces, bueno, todo el mundo asumía que había que castrarlos temprano para que eso no pasara, ¿no? Claro, sí, es un poco de cultura también, ¿no? Exacto, exactamente. En esto dependemos mucho de las creencias de las personas, y como decía, hay muchas cosas que se han ido transmitiendo como mitos urbanos. Digo, yo estoy cansado que me vengan a decir que, por ejemplo, a la perra hay que dejarla tener un celo o dejarla tener una cría antes de castrarla. Porque si no, les trae problemas. No hay nada científicamente comprobado que vaya por ese lado. ¿Tá? Digo, esos son más percepciones humanas de humanizar a los animales más que de en realidad tener información certera. ¿Tá? Bien, Pero bien. bueno, son las situaciones que vivimos, porque hoy por hoy, como les decía, las mascotas han ocupado un rol, cada vez más escucho el término perrijo por parte de tenedores o propietarios de mascotas, cosa que me sigue rechinando hasta el día de hoy, pero digo, bueno, es algo que las mascotas han ganado un lugar dentro del entorno familiar y a veces humanizándose, y eso le trae problemas muchas veces a las mascotas cuando las humanizamos. Yo creo que está bárbaro que le demos el mejor lugar posible dentro del entorno familiar, pero en el entorno de gato o en el entorno de perro, y no humanizándolos, porque no son humanos, son perros y son gatos, que viven con nosotros y tienen que vivir de la mejor manera, pero no como humanos. Entonces a veces ese es un problema que no es fácil establecer esos límites con los propietarios. Sí, en eso estamos de acuerdo, sí, hay que tratarlo más como animales y no pasarse mucho por el otro lado. Ahora la consulta que tenía era también en el tema de la castración temprana, es en el desarrollo a veces. Puede ser que, por ejemplo, en el macho, si lo castras antes, puede ser que tenga un menor crecimiento o algo así. No, en general, la limitante o los mitos que hay con respecto a las castraciones tempranas en el gato macho, por ejemplo, están vinculados no tanto para el desarrollo, sino para el desarrollo de la uretra o del tamaño de la uretra, que tampoco es tan sólida la información. Entonces, en eso a veces juega un poco la experiencia que uno va generando. Yo, como te decía, las gatas en la clínica he acostumbrado a la mayoría de los tutores y propietarios de mascotas a que en el entorno de los 6 meses ya se están castrando las gatas. Y las perras también. En el caso de los machos es más difícil. En los perros es difícil, porque ya es más difícil que te acepten la castración
del perro macho. Sí, ahí volvemos Pero a en lo el gato cultural. macho yo trato de irme cerca del año, entre los Ajá. 8, 10 meses, un año, para asegurarme no tener problemas de vías urinarias. Yo no he visto mayor problema en cuanto al desarrollo. Si hay un buen manejo de esa mascota y vos lo castraste a los 6 meses, no tiene por qué tener un problema ni nada. Pero digo, bueno, por un tema de evitarme un mal mayor, trato de irme entre los 8 o 10 meses, no más allá del año, los gatos machos. Le doy un poco más de longevidad en ese punto, más por esa finalidad urinaria, que los datos que hay internacionales dicen que no es así. ¿Tá? Digo, yo es por una tranquilidad personal, porque los datos que hay dicen que no hay diferencia entre el diámetro de la uretra, por lo menos lo que está demostrado científicamente, en castrado a los 6 meses o castrado al año, no hay diferencia en el diámetro. Bien, muchas gracias entonces. Danilo, Muy perdón, bien. se me acaba de Sí. ocurrir una cosa que me, hablando de todo esto, cuando la perra es castrada de vieja, o perra, la gata y la perra tienen incontinencia, o sea, la perra sí teníamos el problema de incontinencia, pero aumenta si es más vieja a la hora de castrar, y si en la gata pasa No, lo porque la mismo. incontinencia normalmente es tardía. O sea, es raro tener una incontinencia precoz, que puede aparecer, pero la mayoría de la incontinencia aparece después de los 8 o 10 años. ¿Tá? Es lo más frecuente en la incontinencia. Entonces no hace la diferencia si vos la castraste con 6 años o la castraste con 6 meses. Pero quizá entonces si las castras más tarde no vas a ver la incontinencia, porque se va a morir antes, ¿no? Sí, porque es fisiológico la incontinencia. Si es incontinencia, priva estrógeno, ojo. Ahí está. Porque la incontinencia es para una clase sola de incontinencia urinaria, ¿no? Pero la incontinencia urinaria básicamente tiene 3 enfoques. Un enfoque neurológico, un enfoque renal o urinario y un enfoque reproductivo. ¿Tá? La incontinencia priva estrógeno, o sea, por falta de estrógeno, la castra es más temprano, la castra es más tardío, siempre termina dándose, si va a aparecer en el mismo entorno. O sea, no hay datos que demuestren que hay diferencia si la castras antes o la castras después para la incontinencia. No hay datos. Yo no digo que sí o que no. Digo, no hay datos que demuestren una cosa o la otra. ¿Tá? Porque lo fisiológico es la ventana de tiempo de estar sin la estimulación estrogénica asociado a la vejez del animal. Entonces, cuando asociás la falta de estrógeno para darle tonicidad a la uretra, asociado con la vejez que baja la tonicidad de la musculatura de la uretra, hace que se dé la incontinencia urinaria. Va perdiendo la tonicidad. Entonces, si vos la castraste a los 6 meses o la castraste a los 6 años, de cualquier manera la tonicidad que tiene la musculatura a la altura de la uretra y a la altura del vestíbulo vaginal, va a ir desapareciendo más o menos a la misma edad, en una misma raza. ¿Tá? Tenga estrógeno o no tenga estrógeno. Entonces no tendría por qué cambiar por ese lado. Pero bueno, no hay datos que, por lo menos que yo haya visto, que soporten ninguno de los dos caminos, ¿no? Genial. Pero está bueno el planteo. Se puede investigar. Es difícil. Todo lo que es investigación en casos clínicos y en situaciones patológicas como esta son muy difíciles de abordar. Por eso es que no hay información. Porque vos imaginate cómo haces un grupo control en estas dos cosas. Yo voy a castrar 10 perras o 50 perras con 6 meses, 50 perras con 6 años. Y las voy a evaluar cuando tengan 10 años para ver cuáles apareció la incontinencia. Es imposible. Pensar en un estudio con Sí, tan a también largo el plazo, tiempo. claro. También el tiempo que pones, porque no, en realidad no sabés tampoco Sí. ahora que
¿no? Sí. O sea, no sabes a largo plazo. Entonces, digo, me parece que tendría que hacer un seguimiento desde que la castras hasta que se muere, como Sí, para... Y exacto. sí, Y para en que un número sea... grande de animales, Exacto, sí, sí, con sí, los ni mismos hablar. criterios y los mismos manejos, no es fácil. Por eso muchas veces nos pasa, cuando a veces se publican cosas en medicina, en pequeños animales, sean gatos, sean perros, que tiene un montón de limitantes las investigaciones que uno puede hacer. Porque justamente cuando investigamos y trabajamos con casos clínicos, se hace muy difícil. Pero bueno, como este protocolo que yo les dije, o sea, conseguir de 4, que en realidad terminaron siendo un trabajo más grande, con 8 protocolos abortivos diferentes, se hizo al cabo de 4 años ese trabajo. Y que cada grupo tuviera más o menos 35, 40 perras que estuvieran en las mismas condiciones, que le hiciéramos el control y el seguimiento previo y el control a posteriori, implicó muchísimo trabajo. No es fácil. Y eso que estábamos trabajando en una ventana de tiempo acotada, o sea, desde la ventana máxima es la gestación, el parto, ¿no? Los 60 días. Si eso se extrapola a un efecto más largo en el tiempo, como pasa en este caso de la incontinencia, es muy difícil tener datos certeros. Por eso es que no hay información. Bien, Muy gracias. bien. Vamos a cortar 5 minutos, ¿les parece? Bueno, Así voy al baño, me busco algo para tomar y mientras tanto voy a parar la grabación.